Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, nos encontramos en el domingo 16º, después de Pentecostés, pero por ser hoy la fiesta de San Miguel Arcángel, de primera clase, prima sobre la del domingo 16º, que es de segunda clase. Y la Iglesia quiere, con esta fiesta, haciéndola primar, si coincide con el domingo en que se celebre, en honor a este gran ángel, arcángel mejor dicho, que tuvo una trascendencia universal tanto en los cielos como en la tierra. Miguel, Micael, ¿quién como Dios? La gran batalla celestial, angelical, tremebunda, antes de la creación del hombre. Cómo hubo ese gran combate de los espíritus puros que son los ángeles, y ojo, no hacer como Yahweh, espíritu puro, no, porque espíritu puro es Dios. No, no confunda estúpido espíritu puro con acto puro. Pero así son las estupideces humanas, de los que se las dan de teólogos y no saben ni el ABC. Espíritus puros, dice Santo Tomás, pero no acto puro, porque siguen siendo en acto y en potencia, porque su esencia no es su ser ni su propia subsistencia, como es Dios, el ipsum esse subsisten. Y lo digo así, con el rigor que tienen los términos, porque no puede ser que cualquier mequetrefe se dedique a decir estupideces que rayan en la imbecilidad. Pero bueno, entonces esa gran batalla que divide, que separa a esas naturalezas angélicas de conocimiento puramente intelectual, que es el que causa la jerarquía específica, porque cada ángel es específicamente distinto del otro, aunque con la misma naturaleza angélica. En cambio, nosotros no somos específicamente distintos. ¿Ven la diferencia? Por eso los ángeles no se reproducen. No solamente porque no tienen cuerpo, sino porque su individualidad colma toda la especie. Y eso se da por el grado intelectual, que hace que jerárquicamente sea vertical. Todo ángel tiene uno por encima y uno por debajo, hasta el último, desde el primero. Y San Miguel Arcángel, pues uno de los primeros, o el primero, no sé, porque otros dicen que fue Satanás. Pero bueno, ahí está la cosa. La cuestión es que hubo esa gran batalla celestial entre esas luminarias, en esa luz angelical de perfección, que según la tradición de algunos padres, no de todos, pero entre ellos la de San Agustín, y lo dice Monseñor Lefebvre también en su itinerario espiritual, ateniéndose a ello, que esa escisión se produjo por la no aceptación de la encarnación del Verbo que le fue de algún modo revelado. Y los ángeles malos, orgullosos, no aceptaban
que una naturaleza humana fuese a ser unida al Verbo eterno, porque esa naturaleza humana unida personalmente, aunque es más conocida hipostáticamente, pero es más teológico decir personal, porque hipóstasis en griego es equívoco, porque todo tiene hipóstasis, supósito, pero no es lo mismo un supósito animal que un supósito intelectual. Los burros, los caballos y los perros tienen un supósito, pero no son personas. Pero bueno, esto es para que vean a veces cómo es muy importante la terminología y la precisión latina, que supera a la griega. Y no solamente en esto, sino en otras cosas. Pero bueno, entonces cuando se toma hipóstasis y los padres griegos es persona. Pero ya sabemos la ambigüedad que tiene en latín y en español. Entonces, no aceptaban que hubiera una naturaleza humana que al ser unida personalmente en la persona del Verbo eterno fuera superior a ellos. Y de ahí el drama y la escisión, la separación y el orgullo angélico. Si bien estos ángeles, como dice Santo Tomás, fueron creados en gracia, pero no en la visión beatífica, entonces tuvieron un lapso de preparación en la consecución de la beatificación. Y ahí vino la gran prueba de la libertad angélica, que es irreversible. Porque su intelecto es irreversible. Conoce de una manera total, sin discursos, sin razonamientos como el hombre, y que por eso se puede equivocar y puede echar para atrás. El ángel no, ve con un golpe intuitivo intelectual, por la luz divina de las ideas infusas que Dios da a los ángeles. Y aquí vemos el error de Descartes, ideas infusas también en el hombre, por eso patinó. Entonces, cuando decide su acto de libertad, queda fijado in eternum, en el bien o en el mal que elige, porque su inteligencia lo ve todo. No es que no ignoraba, no me había dado cuenta, no lo vi tan claro. Entonces no había reversa. Y de ahí el destino entonces eterno en ese solo acto. Elijo bien, visión beatífica, elijo mal, y ahí el fuego eterno del infierno. Ahí se produjo el infierno. Por esa elección mala de la libertad angélica, en oposición al misterio que se les revelaba del Verbo encarnado. Aunque, como digo, no todos los padres están de acuerdo, pero esta es teológicamente la idea más profunda y que explica por qué esa batalla, y que entonces San Miguel Arcángel, ¿quién como Dios? Y así entonces se hicieron en los cielos la luz y las tinieblas de los ángeles caídos. Y esa fue la primera apostasía, de la cual el pecado de Adán va a ser su trasunto aquí en la tierra. Pero claro, como Adán es hombre,
era susceptible de echar atrás, de recular, de tener reversa. Y por eso susceptible de redención, cosa que no se aplica a los ángeles, como espíritus puros. Y vuelvo y repito, no confundir con acto puro, porque el imbécil de Yahweh, no solamente él, sino de la mayoría de los gnósticos, piensan que hay una materia espiritual de la que estaban hechos los ángeles. Y así llevaban la teología elimórfica de Aristóteles, materia y forma, incluso a los seres angélicos. Y el gran error. Y por eso también hablan los otros imbéciles de la serpiente erecta y de la chichalandia y de los gigantes que nacieron de los ángeles y de las hembras, de las féminas terrícolas. Ojo, porque eso polula mucho. Y es falta de teología. Pero como ahora se vale cualquier cosa y cualquiera es docto, y todo se puede afirmar y todo se puede negar, más dialéctica no puede haber. ¡Qué desmadre! Por eso hay que estar estructurados. Entonces se produce esa gran escisión, separación, ese cisma y apostasía angelical. Y de ahí entonces el honor a San Miguel, arcángel, porque fue el capitán de los ángeles buenos, como Satanás, que en hebreo quiere decir el acusador, si bien me recuerdo, y diablo en griego. Pero bueno, de todos modos, el acusador, el calumniador, más calumniador no puede haber. Y él es el que estará siendo de abogado del diablo en el día del juicio. Por eso también invocamos a San Miguel Arcángel para que el día del juicio nos proteja. Entonces esta fue la batalla colosal de esa primera apostasía, que tiene su reflejo con el pecado de Adán. Y por eso quizás cuando se habla de la segunda apostasía, el padre Monseñor Straubinger no habla de la de Adán, sino de la apostasía, de la caída del género humano en el paganismo en el cual no fue creado. Y de ahí la elección del pueblo judío, el Israel de Dios, de medio del paganismo, para hacer su obra. Y que también caen. Y nosotros también caemos en la última y tercera gran apostasía, la apocalíptica que hoy vivimos. Y tan apocalíptico es que vean que la epístola es del Apocalipsis. Y nos recomienda tener aprecio a las profecías. Y la mejor manera del diablo meter la cola es desvirtuar, desnaturalizar e invertir las profecías. Y así el libro del Apocalipsis se fue perdiendo, diluyendo, hasta convertirse en los días nuestros en un libro indescifrable, de cuentos de hadas, sin ninguna injerencia. Y todo porque Orígenes se inventó el alegorismo a causa de lo que dice el Evangelio de hoy. Si tu ojo te va a condenar, quítalo. Si tu mano te va a condenar, córtatela. Y como él tenía problemas, se castró.
Y si seguía así, se tendría que decapitar. Porque yo peco es con la cabeza, con el cerebro, órgano del alma. Y después con los sentidos, la delectación de la carne y lo que fuera. Entonces no se puede interpretar literalmente, por supuesto, ni esto ni muchos pasajes. Pero hay que entenderlos simbólicamente, lo que contienen, pero no aplicarlo en una literalidad cruda, pura y dura, como hacen los protestantes con la Biblia, dicho sea de paso, en muchos pasajes. Y la Biblia dijo que para cuestiones, por ejemplo, de astronomía, si el sol sale y se oculta, y con eso de deducir después que la Biblia dijo que es el sol que gira alrededor de la tierra, por ejemplo, cuando de eso la Biblia no se mete ni le interesa, sino que simplemente usa el lenguaje normal, sin querer dar ningún concepto científico de la ciencia natural, a ver si nos entendemos. Pero bueno, entonces, así tenemos esa gran batalla. Y por eso San Miguel Arcángel viene hoy a relucir. Y el Apocalipsis y en el Apocalipsis figura también una gran batalla entre el dragón Satanás y San Miguel Arcángel. Monseñor Straumbinger dice que hay que distinguirlo, esta batalla apocalíptica, de la batalla primigenia en los cielos. Yo no me meto mucho, la verdad, no lo he estudiado, lo voy a estudiar ahora. Como dice el padre Castellani, el maestro, el profesor, para conservar su principio de autoridad, no admite que se equivoca, pues es el mal maestro. Porque la dignidad y la autoridad magisterial está fundamentada en la verdad. Y si el maestro resbala, es su deber reconocerlo. Y su grandeza en oro de humildad. Entonces eso de que el maestro no se equivoca, para tu abuela. El único maestro que no se equivoca es Cristo. Y el Papa, cuando habla ex cátedra, o la Iglesia toda en su jerarquía oficial episcopal, reunida en concilio o dispersa por el mundo, cuando nos determina la palabra de Dios, pero dentro de sus límites, porque hasta el Papa se equivoca. Y vean lo que pasa, que este es el gran problema que no entienden la gran mayoría de los tradicionalistas. Yo no quiero decir que sea el único, pero hay muy pocos que admitan sobre este tema la defectibilidad del Papa, interpretándolo de una manera absurda y literal que solamente se justifica en la infalibilidad de Dios, que es el único infalible por su propia esencia. Toda otra infalibilidad es participada dentro de parámetros adecuados, porque el Papa no es infalible en física, ni en matemática, ni en chichalandia, sino cuando va a dictaminar si es o no es palabra de Dios, con todo el ejercicio de poder y autoridad. Y punto. Y fuera de ahí se equivoca.
Pues esto no lo entienden. Y creen que es dogma de fe. Es que hay una tosudez muchas veces en captar las cosas en su dimensión real, tanto natural como sobrenatural de la gracia. Vean el Evangelio. Entonces lo que hizo Orígenes, se castró, pero tuvo que haberse cortado la cabeza, pero como se dio cuenta, era tonto, pero no tan tonto, y vaya, era uno de los genios. Pero vean, los genios se eclipsan. Y era hijo de mártires. Y él murió, pareciera como mártir a causa de las heridas. Pero la Iglesia nunca lo elevó al martirio por esta cuestión. Porque Orígenes fue un hereje. ¿Y quién lo dice? Santo Tomás de Aquino. Aunque lo cita muchísimo. Pero hay que tomar lo bueno que hay, venga de donde venga. Y rechazar lo malo que hay, venga de donde venga. Entonces había que alegorizar. Porque si yo interpreto a lo bruto, me castro, como ya me castré. Y como le seguían seguramente en la cabeza, se tendría que cortar la cabeza. Entonces mejor, ahí sí ya me corto la cabeza y se me acabó. Entonces alegoricemos. Ese es el gran drama. Y San Dionisio, por eso, muy santo de Alejandría, discípulo de Orígenes, andaba con el Apocalipsis que bueno, que sí, pero no era de San Juan y Tuchichalán. Y así el Apocalipsis quedó en el olvido. Y viene a ser la gran revelación, porque eso es Apocalipsis, revelación de Cristo Rey, el día de su segunda venida. Cuando la Iglesia ya esté prácticamente perimida, y que si no abrevia los tiempos, ni quedarán fieles. Cuando yo vuelva encontraré fe. Entonces por eso Él vendrá a restaurar el orden universal y cosmológicos que ha arrastrado con la apostasía de los ángeles, produciendo en la tierra los abrojos, las espinas. Y por eso todo el cosmos gime con dolores de parto para ver su redención. Pero todo esto queda en el aire. Porque ¿qué? Si yo, ¿cómo voy a saber dónde están los músculos del cuerpo humano si no tengo un esqueleto? Y el esqueleto aquí está, es ese. La instauración oficial, social y universal, no solamente de derecho, sino de hecho, de Cristo Rey en la tierra, sin que el príncipe de este mundo, Satanás, mangonee con la mentira, el engaño y la muerte. ¿Se entiende, no? Y el que no entienda, pues, que ponga la cabecita como garbanzo en agua, pero tenga cuidado con escafandra, porque si no de pronto se me ahoga. Pero hay que poner el cerebro en remojo. Entonces toda esta predicación, que era universal en los primeros 4 o 5 siglos de la Iglesia, fue perdiendo empuje, al punto que hoy es de locos hablar del Apocalipsis, y los únicos que hablan son los testigos de Jehová, reino de Dios, reino a lo judío, y los protestantes, que hacen de eso su resorte. Pero todo tergiversado, porque no es más que una variante judaica de la interpretación de las Escrituras.
Pero bueno, entonces, por eso, el gran problema que hoy la Iglesia a través de San Miguel Arcángel nos resitúa. Y como dije, esa batalla, dice Monseñor Straubinger, que no hay que confundirla con la otra. Yo por eso no me meto, porque la verdad no lo sabía si era la misma o no, y no me ha dado tiempo, pues bueno, no sé. Y punto. Y no se me va a bajar ni un centímetro más, ni menos de lo mucho o poco que sé. Pero lo que sé, lo sé. Como sé dónde estoy parado. Y no como un alfiler que anda por ahí insertado en cualquier parte, pero sin fundamento. Por eso hay que estar estructurados y no ser como hoja que lleva el viento. Ya lo dijo nuestro Señor de San Juan Bautista. No lo olvidemos. Entonces falta esa ponderación, esa estructuración, esa solidez, esa firmeza. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vemos la gran importancia, no solo desde el inicio de la primera apostasía, sino de la última, la apostasía de las naciones, de los gentiles. Porque Roma ha perdido la fe y será la sede del anticristo. Y eso es un hecho histórico irrefutable a partir de Vaticano II, con fecha, día y hora, cuando promulga Pablo VI en la conclusión del Concilio Vaticano II, el 5 o el 7 de diciembre, en su discurso de clausura, proclamando la religión del hombre. Y eso, una vez introducida en la Iglesia, la revolución mal llamada francesa, introducido eso con carta de ciudadanía dentro de Roma, esa podredumbre, esa apostasía, esas tinieblas no desaparecerán sino hasta el día de Cristo Rey, el día de su parusía. No lo olvidemos. Y ese es el gran triunfo de Fátima. Así que guay con los fatimólogos imbéciles, que con signos de piedad mariana tergiversan. Y el que no lo crea, que lea a San Luis María Grillón de Montfort, para que veamos en la verdadera devoción cuál es la verdadera y cuál es la falsa. Pues bien, así entonces vemos la trascendencia apocalíptica. Y por eso la importancia de San Miguel Arcángel. Y podría decir mucho más y no me quiero extender, pero ya si se nos queda esto en la cabeza, algo más se nos ilumina el alma, que se alimenta de verdades antes que de devociones. Ojo, porque las devociones que no se alimentan en la verdad terminan en el pietismo imbécil y estúpido y baboso en que han convertido la religión, para volver la irrisión de la ciencia omnipotente de hoy, que también es mucha fantasía o mucha pseudociencia, porque hay de todo. Pero bueno, de todos modos, no me quiero alargar y no quiero dejar pasar el hecho de que el imbécil de José Ramón González ahora es sacerdote. A ver si el idiota se me para al frente y si a ver tiene con qué. Pero bueno, esperemos que no termine papa,
porque obispo casi seguro. Pero hay que mirarle la cara nomás para darse cuenta de lo que es, porque él y Esquitino no es que brillen por la lucidez intelectual de su cerebro, un par de brutos. Pero bueno, esto está sacado de ese de Sapienza, del que invitó al padre Altamira a España. Espero que el padre Altamira tome distancia y la tome con claridad. Ordenación sacerdotal del diácono José Ramón González el domingo 15 de septiembre. Y Esquitino, en su lenguaje de idiota, no sabe más que decir: son sucios, deplorables, manos judías, tanta porquería. Parece lenguaje de ramera. ¡Diga imbéciles! Si lo tiene que decir. Por esto, esto y esto. Esa es la espiritualidad pietista babosa de este obispo ignorante. Y digo obispo para que nos entendamos de estúpido de que estamos hablando, porque los demás tusistas ni lo quieren, porque es la línea más espuria. Entonces, aquí dice Esquitino, como si fuera el único problema, que el padre José Ramón González obtuvo la separación que le dio él de la renuncia del vínculo del matrimonio. No sabe ni teología ni derecho canónico. Nadie puede renunciar al vínculo matrimonial, pedazo de idiota. Renuncias al derecho que te da el vínculo matrimonial para procrear y tener hijos y satisfacer también sedando la carne. Y se la da de teólogo. Es que cuando digo que es bruto y burro, lo es. Habiendo causas canónicas, y se las da de canoísta, y la renuncia del vínculo del matrimonio, pedazo de idiota. Y puercos le dice a los que como yo se lo enrostran en la cara. Pero ese no es el primer problema, si estaba casado o no. El problema es la legitimidad, la validez de eso. Que ya lo he dicho, con Godin Tuk no hay la garantía. Y en el mejor de los casos, válidas en la herejía y el cisma. Porque si no estaba loco, entonces fue un hereje Godin Tuk y un cismático cuando ordena a veterocatólicos. Y reiteradamente, y no solamente del Palmar de Troya. Pero bueno. Y que usó el mismo criterio jurídico que Monseñor Carmona. Pero Monseñor Carmona, ¿qué criterio jurídico tiene? Perdóneme. Porque a Gastón López Casado lo hizo obispo. Y ese Gastón López fue el que ordenó después a como Aracrasqui, o como se diga, que era amigo de Malachi Martí, y que salen en una foto. Y como había dudas de si lo habían ordenado válidamente, entonces él revela que ha sido obispo consagrado in pectore por Pío XII, y le dice: bueno, como son mi amigo, te hago obispo para sacar las dudas. Hasta el mismo Malachi Martí, un hombre inteligente, pero ¿en qué andaba? Pues bueno, esa es la línea de Esquitino. Pero bueno, entonces la declaración de José Ramón: no he querido que se me ordenase con dudas de validez en ninguna de las sectas, en ninguna secta tradicionalista acéfala.
Está diciendo que se hizo ordenar con Esquetino porque es el único obispo válido. Incluso los demás tusistas, por ser acéfalos, por no pretender tener un papa, entonces son secta. El bruto de José Ramón. Es que hay que verle la cara, mírenlo. Es que idiota. No pudo con la mujer, ahora va a poder con la iglesia, el imbécil. Y se lo repito para que le duela. Y si tiene agallas, que me conteste de frente. Y que no se me haga el monjo ahora. Porque hasta aquí hay una fotito de monjo. Con un hábito ahí que parece de carmelita. Es una curiosidad, una tontería, pero bueno. Para que vean que no hablo en el aire. Nunca hablo en el aire, aunque me puedo equivocar. Bueno, no la encuentro y no voy a perder tiempo. Pues ahí está, sale. Lo importante es esto. En esa declaración que termina así. A usted se refiere el José Ramón a Esquetino. A usted prometo públicamente que haré todo lo que esté en mi mano para que el cuerpo de Cristo tenga lo más pronto posible, con auxilio divino, un papa legítimo. ¡Imbécil! Es que hay que decirlo. Esto no se puede tolerar. Y alguien en la iglesia con autoridad sacerdotal, teológica y dogmática se los tiene que enrostrar en la cara. Y el que no lo haga, allá él. Pero yo lo hago. Y como hay 1000 maneras de elegir un papa, pues bueno, a ver si este sale papa. Otro imbécil más. Es que es grave. Y lo peor del caso, no lo quería decir, pero es que cuando uno lleva es que habla de fieles de Colombia. No sé quiénes son los fieles imbéciles que pueden sostener esta estupidez. Que me den el nombre y el apellido. Gracias también, dice el José Ramón, a tantos fieles de acá. Se volvió latino porque los españolitos dicen aquí, no dicen acá. Cuando yo voy a España y digo acá, latino. En cambio, da lo mismo, pero él que es, bueno, de acá, España, y del otro lado del Atlántico, Cuba, México, Colombia, Chile y Argentina. ¿Quién es el imbécil en Colombia al que agradece este idiota que jura hacer todo lo posible para que se tenga un verdadero papa y dejemos de ser acéfalos? Es que raya en la idiotez y es indignante. Pues bueno, lo lamento, pero hay que hacerlo y decirlo y afrontarlo. Pues bien, entonces, mis estimados hermanos, apocalíptico. Apocalíptico. Reina la confusión. La iglesia ya no mantiene oficial, jurídica, teológica y moralmente, ni exegéticamente, ni en todas las mentes, el imperio de la verdad absoluta, revelada de Dios
uno y trino. Y que no me vengan con lo de la masonía, eso es una imbecilidad más. Mucho peor fue el mismo Vaticano II, que permite que el papanata de Francisco haga lo de la masonía. Hasta los modernistas, menos liberales y un poquito más conservadores, ya ponen hasta en duda a Francisquito. Por eso ya no me tomo el trabajo ni de refutarlo. Y es un hereje porque no cree en el Dios de la Iglesia Católica uno y trino. Cree en Cristo como maestro, como profeta. También lo creyó Mahoma. Si vamos al caso. Pero bueno, corto aquí, ya me alargué, pero bueno. Entonces, mantengámonos en la pureza de la verdad, con cordura, con estructura. Y no igualemos. No todos los sacerdotes somos iguales. Hay calidad. Y eso se respeta. Y siempre se ha respetado en la iglesia. Así que venga un imbécil como José Ramón, ignorante, ahora, y que sacerdote. Pues a los efectos prácticos hay que considerarlo como lo que era antes, un laico y bruto. Punto. Entonces, mis estimados hermanos, que la gracia de Dios nos asista y que San Miguel Arcángel nos ayude en este combate apocalíptico, en el cual Él sale a relucir en el Apocalipsis y que nos toca a nosotros. Porque hay una comunión de los santos, en la cual también no es solamente con los santos del cielo y del purgatorio, sino con los ángeles del cielo. No lo olvidemos. Y nuestro ángel guardián. Por eso el Evangelio habla de los ángeles que cuidan a los niños. Por eso no escandalizar a un niño y ser como un niño, pero voy y repito, ojo con interpretarlo mal. No es volverme bobo, ni llorón, ni malcriado como un niño, sino tener esa candidez y pureza, docilidad del niño, para quien su padre y su madre son prácticamente como Dios en la tierra. Todo lo reciben de sus padres. Todo lo confían de sus padres. Por eso el que llega a mancillar a un niño hay que ahorcarlo o ponerle una soga con una piedra y tirarlo a lo profundo del mal. ¡Ay! Por el cual llegue a ver el escándalo. Y el escándalo hoy tiene derecho de patrimonio, que no quiero decir la palabra, porque hoy me he portado más o menos bien. Entonces no quiero hablar de maniquebrar ni nada de eso, ya me entienden, mis estimados hermanos. Entonces, que podamos así permanecer fieles en este gran combate apocalíptico, si es que tenemos fe, porque si no, esto sigue bien y viva la pepa, no pasa nada aquí, como en el arca de Noé antes del diluvio. Ojo. Entonces, mis estimados hermanos, que la Santísima Virgen María y San Miguel Arcángel nos protejan. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo
doy